ricos tributar menos. Y es una trama que a su vez fue construyendo mientras gobernaban no los que tenían la motosierra, los que decían que había un Estado presente. Bueno, el Estado no estuvo lo suficiente presente, no fue lo suficientemente inteligente o poderoso para evitar que lo horadara de esta manera. Ni acá ni en muchos otros países donde esto también ocurrió. No ocurrió en todos, ojo. En Brasil, por ejemplo, no pasa. Del mismo modo que en Brasil no hay jurisdicción extranjera para los referendos que generan una concesión de servicio público. Eso, el otro día al pasar lo discutí, lo comenté con Cristina Kirchner, que es el personaje del día, cuando vino al canal a conversar con el gato silvestre, y después vino y agarró el libro, qué sé yo. Y ella decía, bueno, en Brasil hay una burguesía con carácter más nacional. A la vez que tiene ese criterio más nacional de acumulación, es más sangrienta en términos distributivos. Según su hipótesis, eso porque por allá no pasó el peronismo. Pero más allá de eso, que es ya una opinión más política, es evidente que Brasil es una sociedad más jerárquica que la nuestra. Una sociedad que tuvo esclavos hasta muy poco tiempo. Claro. Y donde, bueno, descubrió, por ejemplo, Guillermo O'Donnell, otro cientista social de nota argentino, descubrió justamente que allá uno dice, ¿sabés con quién estás hablando? Y si sos de una clase rica, poderosa, y otro va a agachar la cabeza. En cambio acá, si vos le preguntas a alguien, ¿sabés con quién estás hablando? Lo probable es que te responda, a mí qué carajo me importa. Bueno, ese carácter plebeyo, tumultuoso, contestatario, rompepelotas que tiene el argentino, no lo hace único, no digo que sea una característica que haga distinto nuestro capitalismo al de otros lugares, pero sí es parte de lo que de algún modo hartó a ese gran capital. Un gran capital que no quiere que le pregunten nada, que quiere que las jerarquías sean más estancas y que aprovecha esta estructura offshore, por ejemplo, para imponer condiciones, no solamente a otros sectores, sino también dentro de su propia cadena. Es muy evidente que los los hipercapitalistas argentinos se han reconvertido mucho en términos sectoriales en los últimos años. Paolo Roca dejó de ser un siderúrgico para ser un petrolero, y que esa transformación también es concomitante con esa apuesta por Milei. Es una transformación que explica en parte la Argentina ya fue, de tipos que ya no ven en la costurera un cliente. Ya no ven en su propio empleado un cliente. Eso genera una desafección, incluso en una relación subordinada como la que genera el capitalismo entre patrón y empleado, genera una desafección que hace muy difícil pensar en un destino común, ¿no? Que un poco un país es eso. Sobre eso, la última de mi parte, y abrimos juego. La situación que describís conduce a una pregunta casi que cae por su propio peso. Frente a este tipo de ajuste del capitalismo argentino, en el marco del capitalismo universal, pero en el caso particular de la Argentina, por justo lo que acabas de describir, el único límite al ajuste de la reacción de los ajustados, o técnicamente, si esto pudiera decirse así, hay una probabilidad de implosión de un modelo como este por el tipo de sociedad que es la Argentina. ¿Es posible aquí una peruanización o una paraguayización de la Argentina? Es decir, un modelo con crisis políticas permanentes, como en el caso de Perú, pero con un modelo económico absolutamente asentado que está a salvo de las crisis políticas. ¿Pasa por acá la probabilidad de que haya una implosión? Sí, es que ese es el país que quieren los dueños. El de Milei, que es muy parecido a Perú o a Paraguay en ese sentido. Son consensos que
no pasan por la democracia. O sea, es retirar una parte de la decisión sobre el excedente económico del voto popular o del arbitrio de esa opinión pública que se puede expresar también de otras maneras, además de por el voto. Por eso yo creo que si les va... Yo siempre me sorprendo con esa boludez de no, yo quiero que les vaya bien porque si les va bien, nos va bien a todos. No. A ver, es bastante evidente que no, para mí, pero hay como un boludismo así como... no sé cómo definirlo, como de sentido común, sí, ¿no? Que es, bueno, estamos en el mismo barco, un armonicismo anticientífico, antidialéctico, antimaterialista, todo, que me parece hasta muy precario, pero acorde a la época, ¿no? Una época en la que no se lee. Hay dos posibilidades, que les vaya bien a Milei y a los dueños, y que se dé esa transformación de Argentina en un país menos democrático, un país más jerárquico, más subordinado, en donde las castas de los dueños sean justamente más impenetrables, como son las castas. Y hay otra posibilidad, que es que les vaya mal y que la deriva sea mucho más explosiva. Lamentablemente las dos son traumáticas, ¿no? O sea, no hay por delante años de alegría y felicidad. Estamos ante una crisis. Esto que estamos viviendo es una crisis, pero es una crisis también del capitalismo mundial. Nada, no van a encontrar la salida en Ezeiza. Eso que dicen de que en otros lados, sí, en otros lados se vive más apaciblemente, pero cuando uno es extranjero, cada vez está más complicado, ¿no? Es parte de esta ultraderecha global que se la agarra con los más débiles. Francamente, lo que Eduardo vos definís como una implosión, es en parte lo que está pasando todos los días. O sea, el éxito de Milei es que no se haga colectivo, que no se unan un montón de conflictos, de luchas que atomizadamente son súper fuertes y súper jugadas, ¿no? Lo que pasa es que cada una en lo suyo, digamos, cierran una fábrica, toman un colegio, hacen eso. Bueno, está empezando a ponerse en común esa crisis. Lo que no hay es cauce ni electoral muy lejos, pero tampoco parece haber cauce político para ese descontento. Entonces, este libro o sea, acá es un intento de pase de antorcha. Acá es simplemente decirles que hay cosas muy interesantes para estudiar y para contar, historias para contar desde el periodismo que son las mejores para contar porque son las que no quieren ser contadas, y es lo más divertido eso. Este laburo es divertidísimo, bien hecho y hecho con pasión, con compromiso, sin pensar en pegarla ya, sin pensar en el like, sin pensar en la inmediata, pensando en colectivos, pensando en que mis 3 libros fueron con gente. O sea, este libro es con 5 mega especialistas súper grosos que, te juro, el capítulo de Cecilia Ricap que habla de los tecnomagnates, de los Galperín, los Migoya, los Englevine, es un elixir, es maravilloso. Ella es economista, labura con Mariana Mazzucato en Londres, es una especialista en plataformas y algoritmos y cuenta historias alucinantes. Bueno, hay varias que ya conté en conferencias así, presentando el libro, que pueden buscar por ahí, pero si no, búsquenlo en el libro. Vengo a eso, a entusiasmarlos con la idea de contar historias sobre la élite. Contar historias sobre eso de lo que no se habla nunca, que es la riqueza. Estamos todo el tiempo hablando de los pobres, de la pobreza, y su contrapartida nunca es analizada, es un tabú para la democracia. Es como, bueno, ahí no nos metemos.
Bueno, la decisión de estas 5 personas que me acompañan y yo fue meternos, y está no solo teniendo una recepción buenísima, el viernes entró a imprenta la 5ª edición de este libro, sino que además me está dando la oportunidad de hablarle de este tema a un montón de gente como ustedes. Eso afuera, o sea, acá les digo, no se desmoralicen con esta crisis de esta profesión, de este oficio, porque sigue habiendo historias para contar y en algún lugar las vamos a poder contar. Y puertas afuera, lo que digo, o sea, no entre colegas, a la sociedad, lo que le digo es, miremos este fenómeno, porque es gente que, por decir una cifra, los 50 más ricos de la Argentina, entre todos sumados, tenían 46.000 millones de dólares antes de la pandemia. Hoy tienen 78.000 millones de dólares. Se enriquecieron un 70% mientras todos nos empobrecíamos. Y esto no pasó solo acá, pero pasó especialmente acá. Entonces al resto de la sociedad lo que yo le digo es miremos esto. No seamos giles, está pasando. Y lo hago sin adjetivar, o adjetivando lo menos posible. Por un lado, para mantener la interlocución el vínculo con tipos que muy fácilmente te dejan de responder los mensajes o dejan de invitarte a esas mesas. Y también porque me parece que no es mi rol. En todo caso, cada uno sacará sus conclusiones. Yo lo que trato de hacer es de exponer hechos. Hechos verificados, lo que no dan las redes, justamente. Queda abierto el juego de preguntas. Me van marcando y voy señalando, por favor. Y cuenten quiénes son. Identifiquen. Sí, sí. No, que los nombres. Sí, se enojaron. Tardaron porque al principio no lo habían leído, pero a medida que lo fueron leyendo se enojaron ya 2. Uno porque consideró que bueno, nada, una apreciación mía de su apoyo a Milei, y él consideró que no lo había apoyado tan abiertamente. Y otro al que no le gustó la mención del capítulo de Gustavo García Zanotti de su empresa y de sus cáscaras offshore, pero eso está en los balances que presentan en la Securities and Exchange Commission. Nada, el capítulo de Gustavo es un capitulazo que creo yo, el otro día me dijo Felipe Piña, esto lo voy a poner en la solapita de la 6ª edición, este libro va a quedar en la historia, casi me hago pis. Imagínense, Felipe Piña. Pero creo que ese capítulo es para guardar. O sea, todo lo que hace Gustavo García Zanotti, que es un economista rosarino, que labura en mi equipo de investigación en la tele, lo considero casi un arma de precisión, un arma nuclear. Es un pibe que va a los balances de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, y arma la trama esa reticular de empresas que una controla a la otra, como la que mostró la nata de Clarín en su momento. Se ríen solo los pelados. Nada, la verdad que es impresionante tener esa información, porque además te pone en otro lugar para hablar con ellos. Vos estás hablando con un empresario de 4 cifras en dólares, y te mira desde una nube prácticamente. O sea, yo cuento con uno, me encontré en la... Tabac. Sí, en Tabac me encuentro con muchos, pero con uno que me dijo esta frase que me impactó tanto: de Argentina ya fue. Sí, como me... bueno, capo, qué sé yo. Con uno me encontré en la... que me escribió la semana pasada, que lo estaba leyendo, en un chiringuito de estos, en un carrito de la Costanera enfrente del Aeroparque, porque el chabón venía con su Audi blindado, con culata, de aterrizar en la parte de jets privados de Aeroparque. O sea, me dijo, nos vemos ahí,
que justo aterrizo y claro, yo ingenuo digo, ¿en qué aerolínea? ¿Viste? Me dice, no, dejá, te encuentro enfrente. Claro, no iba en aerolínea. Pero bueno, me senté a tomar una Fanta en uno de estos en la calle, en la vereda del río, y, y nada, es gente que te mira siempre desde un lugar de no solo de tener mucha más guita que vos, de tener mucha más información que vos. Entonces, si vos tenés el nombre de la empresa en Delaware que controla la empresa en Uruguay, que a su vez sirve como pantalla para sus negocios en Argentina, y bueno, te mira distinto. Hablas más de igual a igual, ¿no? No para extorsionarlo. Estas son cosas que hay muchos colegas míos han usado esta información para enriquecerse. Es la verdad, digamos, hay muchos periodistas de economía que tienen mucha guita. A mí no me seduce tanto la guita, sí mucho la información. Y con esto uno se sienta de igual a igual a conversar con esta gente. Y eso es clave para hablar con cualquier fuente, ¿eh? Hola, buenas, soy Bruno, del empresario del periodismo. Quería consultar un poco más, ahora estoy hablando de los empresarios de la industria, por ahí un poco más, de las nuevas tecnologías, por ahí cómo es la relación actualmente de las clases terratenientes, de esta época de una economía tan tecnológica, por decirlo de alguna manera, donde cada vez se ha estandarizado más la producción agropecuaria con empresas chinas, estadounidenses, que son las que más exportan, incluso a veces sin tener tierras propias, sino inclinándolas. Son los mismos, son los mismos. Eh, em, Apenas empecé a tratar con la Unión Industrial Argentina, me sorprendió ver que muchos de los dueños de las fábricas tenían grandes extensiones de campos. Hasta que un día uno me dijo, che, ¿no te diste cuenta que acá hay más hectáreas que en la comisión directiva de la sociedad rural? Y efectivamente, las había, con solo contar 2 o 3 familias, los Urquía concretamente, que están en la Unión Industrial Argentina, a través de Aceitera General de esa, ya hay más que en una sociedad rural medio rancia, medio como desteñida en un punto. Con lo cual, hoy el agropower pampeano tiene lazos y vasos comunicantes muy tupidos con el resto del capital. Y te diría, el modelo que instaló y supo aprovechar Grobo, otro tipo del que hablo en el libro, es un modelo de sin tierra. Me acuerdo la única vez que Julio Nudler me felicitó por una nota, tipo áspero. Julio. Eh, yo era bastante pendejo, escribía en Cash. Y El suplemento económico de página. el suplemento económico de página, mientras laburaba en Telam. Después me fui al Cronista y le hice un reportaje a Gustavo Grobo que Alfredo Zayat tituló Yo soy un sin tierra. Entonces era Grobo en la tapa diciendo yo soy un sin tierra y me llamó Nudler y me dijo qué buen reportaje. Y yo dije ¡fua! Bueno, Grobo es el ejemplo viviente de eso, de que el terrateniente ya no es lo que era, ¿no? O sea, de hecho el terrateniente no tiene tierra, pero a su vez controla cientos de miles de hectáreas de cultivos de rentistas que, fíjate vos qué interesante, a su vez protagonizaron una renuncia previa a esta de la que hablo yo. Una renuncia al negocio directamente. Dijeron, bueno, vamos a ser rentistas y nos vamos a retirar, a vivir la buena vida, ya sin involucrarnos siquiera en la producción. No, la tendencia a la concentración y a la centralización del capital es una tendencia. Marx lo teorizó en su momento, no es un ciclo. De hecho, lo que vi yo en estos años que abarca este libro, que son
esos años de mis conversaciones con los dueños, pero también los años muy, muy clave, creo yo, en la reconfiguración de ese capital, es que ese proceso se aceleró. Se aceleró y fue catalizado por distintos eventos. Te diría como 2 episodios fuertes fueron la crisis de 2001. En la crisis de 2001 un montón de empresas que eran argentinas pasaron a ser extranjeras. La familia Montaña, que era una familia muy tradicional, tenía Terrabuzzi, se la vendió a Nabisco, era una multinacional yankee. Los caramelos Stani se vendieron a Kraft, pero miles así. Fortabat le vende a Camargo Correa Loma Negra, Pérez Compán le vende a Petrobras su petrolera. Hay un montón que dijeron ya fue en el 2001. Ahora yo creo que la renuncia no toma tanto la forma de una venta, sino de una chique, como de un resignar determinados sectores para enfocarse en otros. Pero sí, en términos de nacimiento de grandes capitales, nacieron, hay nuevos actores. Fíjate, una de las petroleras más pujantes de Vaca Muerta es Vista, de Galucio, que fue el presidente de YPF que puso el kirchnerismo en YPF cuando echa a Repsol. El tipo es un mago, como le dicen. Yo lo conocí haciendo mi anterior libro, el de Vaca Muerta. Tiene una mansión en las afueras de Londres, por cuyo jardín pastan y saltan cervatillos. Pero en Londres, ¿no? O sea, nada, son tipos que realmente la hicieron. Y bueno, que se supieron integrar. A la vez no hay self-made men. Se supieron integrar a ecosistemas y subordinarse a los capitales a los que se tuvieron que subordinar. Este libro se inscribe en una tradición que vos, si estudiás ciencia política, seguramente te vas a topar con autores de esa tradición, que es la teoría de la dependencia. Digo que se inscribe ahí porque los dependentistas, muchos brasileros sobre todo, pero algún chileno también, Furtado, Gunder Frank, lo que hicieron fue sofisticar la teoría del imperialismo de Lenin y Rosa Luxemburgo y ayudar a entender por qué a algunos patrones les conviene hacerse subordinados al capital transnacional. Y que no es solo el imperialismo el que viene y se impone en nuestros países, sino que siempre está el gerente. Bueno, de esos crecieron muchos. Santiago, primer año de periodismo. Sí, como vos contás, si los dueños están convencidísimos de que este es el camino que hay que seguir. Pero de este lado vemos como que sería una crisis. Este sistema que están imponiendo sería una canalización de un odio de clase que tienen, o qué argumentos tendrían los dueños para convencernos que este es el camino que nos conviene a todos. No, es que ya no les importa convencer. Esa es la hipótesis. La hipótesis es que renunciaron a ser clase dirigente. La diferencia entre una clase dominante y una clase dirigente es que la dirigente teje un consenso alrededor de su dominación. Ese consenso no es solamente dominar, es que uno esté de acuerdo de algún modo con eso. Impone sus pautas culturales, su rol, su lugar privilegiado en la sociedad es aceptado por todos, porque de algún modo todos sentimos que se lo ganaron. Una burguesía como la brasileña, como la paulista, es una... No quiero tampoco pontificar, ¿no? Ni ensalzarla demasiado, pero es más parecida a una clase dirigente desde que genera sentido, pertenencia al país. ¿La chilena también? La chilena menos, ¿ves? Porque la chilena es más gerenta de la extracción de esos recursos naturales. Son 20 familias, pero por eso también tuvieron que hacer una dictadura tan larga.
Y por eso, a la primera de cambio, los chilenos, sin ser tan revoltosos como nosotros, estuvieron 2 años tirándole piedras a la policía. Eso en Brasil no pasa. Y no pasa porque vos vas a cualquier centro cultural de Brasil, en cualquier ciudad alejada, y dice Fundación Petrobras. Vos vas a ver la peli que ganó el Oscar, en los últimos Oscar, y el director es el hijo de los Itaú. Entonces, de algún modo, esa élite es una élite en otros sentidos también. Y tiene otras búsquedas y construye otros consensos. No digo que porque hace una película que gana el Oscar, entonces le bancan a Itaú que cobre altísimos intereses, pero de algún modo todo, no sé, todo se articula en un consenso en torno a esa, porque no es odio de clase el otro. O sea, las clases siempre se odian, qué sé yo, o sea, no es tan personal la relación, es una relación social, ¿no? Marx, de hecho, hay un pasaje del tomo 1 del Capital en el que explican cómo el capital es una relación social y cuenta la historia de Thomas Peale, que es un inglés que se va a Australia con guita y máquinas y obreros a instalar el capitalismo en Australia. Y cuando llega a Australia, los obreros se dan cuenta que hay un montón de tierra y se van. Y no le hacen nada al chabón. No es que lo odiaban o le tenían bronca, lo empalaron, ¿viste? Como un esclavista antiguo. Se van porque había tierra. Y así demuestra Marx que para la instalación del capitalismo en Inglaterra fue necesario previo que se despojara a los campesinos de las tierras comunales y que se cercaran los campos y que la gente se quedara afuera. Y bueno, ese que se quedaba fuera del campo cercado capaz le tenía odio a algo, pero no entendía bien a qué. Y los obreros de Peale capaz que en algún momento les dio bronca que él tuviera todo la guita y todas las máquinas, pero tampoco... Bueno, es eso, es una relación social en la que, bueno, algunos burgueses se esmeran más políticamente y otros menos. Los de acá parecen esmerarse cada vez menos. Alexis Godoy, de la carrera de periodismo de primer año, te hace una pregunta en el torno a la democracia y la economía. ¿Qué futuro le espera a una democracia que no discute el poder económico? Y bueno, es un futuro complicado, medio riesgoso. Yo pienso que hay que discutirlo y después ver qué hacer, pero mientras más cosas estén dentro de la democracia, para mí mejor. A mí me marcó mucho el año pasado conocer China, que, bueno, obviamente no conocí, o sea, fui 2 semanas, qué sé yo, lo que se puede conocer medio abuelo de pájaro, un coso que es un sexto de la humanidad, ¿no? Pero algo que vi y que terminé de flashear mucho este año es la relación entre el Estado y el capital en China. Porque si bien ellos le llaman socialismo con características chinas, hay una tensión muy parecida a la del capitalismo entre los grandes magnates chinos y ese Estado que es mucho más poderoso que ellos. ¿Cómo resuelven esa tensión? Bueno, los magnates no pueden hacer política. La decisión sobre el uso del excedente económico en China es del Estado. Los tipos se pueden enriquecer a niveles Zuckerberg, se pueden enriquecer a niveles Elon Musk, pero no pueden desafiar al Estado en eso que vos decís, esa relación. No estoy diciendo que eso sea la panacea, ni mucho menos. Me pareció en muchos aspectos una sociedad de control irrespirable para nuestros cánones occidentales. Y cada vez crecientemente más eso. La hipervigilancia es algo muy, muy chocante para los que nos acostumbramos a tener una esfera privada. Así que nada, no estoy diciendo que esa sea la posta, pero sí que hay otras formas
de relación entre la democracia y el capital, y que la que estableció el capitalismo occidental parece estar en crisis en todos lados, porque si no, miren a Estados Unidos, Elon Musk, peleado con Donald Trump, a las derechas avanzando en Europa, los nazis ganando en Alemania. Parece haber algo agotándose. Julia Somilla, del segundo año de periodismo. Te quería preguntar un poco por lo que dijiste al inicio de la charla, de querer pasarnos la antorcha y despertar ese interés en nosotros. ¿Qué hacemos para comunicar y transmitir el interés del otro lado al lector y al oyente sobre todas estas artículos del poder económico? Porque parece que hoy en día, con lo que decías del sentido común que hay entre la gente, está esta cosa de que quizás tiene más deseo de cuestionar el poder político y agarrarse con los políticos, pero a veces el sentido común de eso, de que el poder económico no lo entiendo o no lo quiero entender, o como no entiendo de macroeconomía. ¿Cómo hacemos para despertar un interés en la gente sobre eso, sobre el poder económico? Bueno, contando estas historias. Mirá, para mí es un honor especialmente estar acá con Eduardo, porque yo crecí escuchándolo. Y en los 90, la verdad que había pocas voces que hablaran que siquiera hablaran del poder económico. Acá hemos mencionado a un par, hemos mencionado a Julio Nudler, deberíamos mencionar a Marcelo Slotoviazda, mencionamos a Alfredo Zayat, en ese momento ya empezando, ¿no? Todavía no lo que es ahora, pero Eduardo siempre trató este tema como un zurdo que es, ¿no? O sea, la verdad que por algo identifica tanto este gobierno de ultraderecha a los zurdos como objeto de rencor o como objetivo político, porque justamente esta contradicción de clase y estas tensiones son algo que solamente el materialismo histórico ayuda a entender. Y de eso había muy poco en los 90, muy poco. Cuando vos decís la gente está más proclive por ahí a enojarse con un político, yo lo que te digo es, a mí me escucha cada vez más gente. Y este libro entró a quinta edición el viernes pasado. Y hace 9 semanas que está en el top 3 de venta de La Nación. Y a los Aguiar puede no gustarles, porque de hecho no me llamó ni el último redactor de la revista cultural de La Nación. Estoy dando notas en todas partes, pero puede no gustarle, pero está ahí en el ranking. Entonces, como te digo, el interés a la gente se lo generás contando una historia. Si son pocos los que la cuentan, mejor, porque te va a ir como le fue a Eduardo en su momento o como me está yendo a mí ahora. Es mentira que la gente odia a los periodistas. Cada vez hay más público para estas historias, en distintos lugares, no en los medios tradicionales donde solíamos estar, pero hay cada vez más interés en esto. Y la otra es la fácil, ¿no? También porque el que pega en manada, digamos, o el que se sube a las olas, y bueno, no hace tanto la diferencia. Vos justo hablabas de Musk antes y de cómo Elon se está peleando con Trump ahora y todo. Sí. Y hablamos mucho a nivel internacional de todos los empresarios, pero acá, ¿cuánto poder tienen y hasta dónde llegan? Más que fue presidente, hay más poder político en ellos. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tienen? ¿Dónde llegan? Y para eso tenés que leer el libro. No, en serio, están mencionados. Hay muchos mencionados. ¿Quiénes son? ¿Hasta dónde llegan? Dudé, a la hora de hacer este libro, porque era obvio. Yo, para cada panorama semanal, tenía 3 o 4 conversaciones en las cuales había tensión por alguna información, qué sé yo, cuando... uno de los últimos que más quilombo me generó fue cuando conté, mirando el balance de Edenor,
que Manzano drenaba de Edenor a una empresa cáscara que se llama Edelcos, que es la que controla Edenor, una guita equivalente al 10% de su facturación que embolsaba antes de repartir con los accionistas minoritarios la ganancia. Eso en concepto de canon por administración de la empresa o algo así. Cuando vos contás esto, estás trabajando para el capitalismo, porque de hecho el accionista minoritario es el que debería defender la Comisión Nacional de Valores, cualquier capitalista que defienda al inversor, ¿no? Y sin embargo, cuando te enfrentás al tipo que lo está haciendo, y a él le parece mejor que no se sepa esto. Bueno, así yo sabía que iba a haber varias en el libro. Y a la vez que otros en mi lugar, o otros que estuvieron antes en mi lugar, quizás aprovecharan esa información para extorsionar a alguien. Para decirle, bueno, no sale. ¿Cuánto es? Y ahí estaba la tensión entre mencionar nombres o no. Entonces yo lo que decidí fue mencionar todos los nombres que hubiera que mencionar, dado mi mapa de relaciones, trabajar con la transparencia máxima posible, que es, estos son los tipos con los que alguna vez hablé, estos son los tipos de los que sé cosas, y estos son los tipos de los que estoy en condiciones de decir cosas. Y después también hacer una serie de aseveraciones más generales, más sistémicas, que también están, pero que no le pongo nombre porque no sé. ¿Me entendés? Así que vas a encontrar de las dos. Ali, ¿cómo estás? Julieta, de la carrera del periodismo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede empezar a revertir la dependencia económica que tiene la Argentina respecto del capital internacional, la privatización de la economía? Este es un desarrollismo que corre medio en picada y que quizás no es algo de mi ley de hoy, sino que es algo histórico de la Argentina. Quizás es muy amplia la pregunta, pero ¿desde dónde se puede empezar a revertir eso? No hay receta, Julia, en el libro. Hay señalamientos, diagnósticos, análisis. Obviamente yo pienso que si no sostuvieran esta renuncia, los dueños, ellos podrían ser importantes en la construcción de un capitalismo local más pujante. Un capitalismo que, por ejemplo, tenga más medios de comunicación donde podamos laburar ustedes y yo en los próximos 20 años, que yo pienso seguir laburando. Y no los piratas que vemos que arman, que antes armaban radios, que ahora arman canales de cable a veces, o canales de stream, pero porque tienen guita de un contrato con el Estado en una provincia para un sistema de telemedicina recontra turbio que vale un montón de guita a los contribuyentes de esa provincia. Entonces, sí, claro, estamos acostumbrados a que aparezca un corsario y ponga un medio, pero estaría bueno que no, que hubiera medios con recursos para laburar, para investigar, bueno, y con un capitalista atrás que se la banque. Bueno, eso pasa en todos los sectores. En muchos otros sectores pasa también. Entonces, esa renuncia es también una forma de condenar al país a que no haya buenos laburos para nuestros hijos. A mí me gustaría que fuera al revés, pero no sé cómo. O sea, sí sé cómo no, pero el cómo lo tenemos que construir entre todos. Bueno, Berenice, primer año de periodismo. Te quería decir, la Argentina suele caer muchas veces en crisis, constantemente. Y me había interesado el tema de que vos habías dicho de que cuando te habías juntado con alguien te habías dicho que la Argentina ya fue. Pero ¿por qué la Argentina siempre sigue siendo un foco de atención? Bueno, porque tiene todavía un montón de cosas, además de sus recursos naturales, que resultan atractivas al capital, porque son muy valiosas, porque es valioso el acervo cultural, que en definitiva es lo que es un país, por la pujanza de nuestros científicos, nuestros artistas, la gente que construye el debate público todo el tiempo, las referencias, los deportistas incluso.
Hay un montón de cosas que hacen a la Argentina atractiva más allá de sus crisis económicas recurrentes. Justamente la tentación en la que procuré no caer en este libro es en el determinismo económico 100%, que es para los economistas como yo es un riesgo todo el tiempo, para los zurdos también es un riesgo, porque la base material todo el tiempo está ahí determinando la superestructura. Entonces, bueno, creo que en todas esas cosas extraeconómicas, paradójicamente, está el renacer de la Argentina después de cada crisis y la autoestima que vuelve, a pesar de que cada vez es más difícil construirla, ¿no? Porque cada vez es más frustrante el país en un sentido. Argentina ya fue, es algo que mucha gente que no es dueña también piensa. De algún modo es el gran grito del que votó a Milei. Ya fue, probemos esto. ¿Viste? Digo, probemos cortarnos un brazo. Sí, es medio eso. O sea, ¿no? Y no lo culpo, porque el que prueba cortarse un brazo está desesperado. Realmente. Dice, chao, basta, no, me duele, me corto un brazo. Bueno, un poco pasó eso y los que tenían que escuchar el me duele antes no lo escucharon, se hicieron los boludos. Sí. Muy buena pregunta, Violeta. Las razones por las cuales una fuente le habla a un periodista son siempre un montón y muy complejas. A veces es como un orgullo, como que quieren mostrarse. A veces les interesa que vos accedas a determinada información que sí es a favor suyo, pero en ese tránsito tejen un vínculo que después te habilita a vos a preguntarles cosas que quizás no querían responder, pero que responden para que ese vínculo siga estando. A veces vos te construís esa confianza o esa referencia trabajando en un medio. A mí me pasó eso. Yo accedía mucho a mucho de esto los 2 años que trabajé en El Cronista, que era un lugar del palo, digamos. Después en Va de Negocios también, pero ahí cuando ya empezó la grieta empezó como algo adicional, alguna cosa expulsiva adicional, que era vos sos, determinado medio y no te doy bola, pero sí, hay que jugar con eso, con qué quiere él que se sepa y hasta dónde estás dispuesto vos también a hacerte eco de eso, en la medida que es una información que te sirve. Es lo más interesante del laburo. Y también con mucho respeto, sin caer en el panfletarismo tan de esta época que te hace perder fuentes si vos te dedicás solamente a opinar. Yo tengo colegas que me siento en una mesa al aire y digo, trae un dato, loco. No. O sea, todo bien, todos podemos opinar, pero laburá un poco. Si no, todo bien, venís a consumir mi data, a comentarla y a, no sé, como pontificar desde un lugar que no sé cuál es. Nosotros vamos a servir y a tener laburo en la medida que hagamos algo útil para la sociedad. Juan Redondo de segundo año. No, recién pensando en lo que te decía acá el compañero Ale, de esto de cuánto poder tienen. Pensaba en el 2017 Cristina le da una entrevista a la Nela Bernasi, que vos tenés ahí un momento también. Sí. Y demás, icónico. Que ahora hubo una especie de cover, ¿no? Es nuestros grandes éxitos. No, y Cristina decía esto de que el presidente tiene hasta un 25%, o sea, si es un 100% de poder, el presidente tiene un 25%. Hoy, 2025, gobierna Milei. ¿Cuánto pensás que si disminuyó o creció ese porcentaje de poder del mandatario?
disminuyó mucho y es en parte el país que quieren los dueños. Ese. Es lo que vino a hacer la motosierra y lo hizo. Ahí me parece que resultó atractivo porque tenía algo atractivo para ellos, Milei. Che, me tengo que ir a un evento en no mucho, así que Edu, disponé. Una más. Sí. Quería preguntar, dándolo en una escala de valores del gobierno, vos sos economista, periodista, como Andril, con Chanta, Sí, esas dos me van. Ensobrado también. Sí. y tipo la mínima categoría moral. Y los dueños de los que vos hablás son los héroes, están justificados. Sí. ¿Cuál es la escala de valores? ¿Cómo analizás vos? ¿Y qué crees que deja a las masas este mensaje todo el tiempo de los dueños justificados? Y capaz la profesión es la que quiero ser, a la que vos sos, dame la... Bueno, yo lo defino en el libro como populismo magnate a esa ideología. Me parece que esta época de tantos sacrificios para tanta gente a la vez necesitaba una ideología muy potente, que no la tenía, porque Milei viene de abrevar en las fuentes más marginales en términos teóricos que ustedes se puedan imaginar. Tipos que fueron despreciados durante décadas por los chotos. Porque sus teorías no explican nada, son contradictorias entre sí, plantean posiciones moralmente inaceptables, como la de vender un hijo, todas esas cosas, estas cosas bueno, del hiperanarcocapitalismo, o como quiera que se llame. Me parece que agarró elementos de distintas tradiciones y acuñó este populismo magnate que tiene un componente de esto, de anarcocapitalismo, pero también uno de conservadurismo muy tradicionalista, raro, que está ahí en Agustín Laje, y que calza con una parte de la sociedad que compra eso, pero que a la vez tiene al emprendedor héroe como a lo Rothbard, ¿no? A lo monopolista campeón, que es parte de esa ideología. Fíjate en el libro, porque esto de populismo magnate es para discutir, es más que nada una provocación para el debate. Hago la última y te dejo. A las 12 quedas libre. Ayer también sentí que suscitabas, aludiendo a la reunión más reservada con empresarios top de todas maneras, que hay sectores del establishment buscando un suplente en función de que este trastornado la puede chocar, Sí. para decirlo en latín antiguo. ¿Vos creés que es así y que eventualmente habría mileísmo sin Milei? No sé si mileísmo sin Milei, pero sí que están buscando un suplente porque lo ven muy inestable. Este modelo tiene a todos encolumnados. Algunos con un matiz más grande, algunos con un matiz más pequeño, pero a los grandes, a esas 50 grandes fortunas de Forbes, los tiene atrás. La pregunta es, ¿hay en gatera un reemplazo? Yo creo que no. Y por eso es tan estrecho el desfiladero por el que camina este gobierno. Porque depende de una situación muy inestable, de que se sostenga en el tiempo una situación muy inestable, pero a la vez de un liderazgo muy inestable en sí, muy inestable personalmente. Y hay mucho interés en que eso se estabilice por parte de una clase de patrones que además no está dispuesta a poner mucho para que eso se estabilice. Entonces ahí vemos como a Milei, a poco de andar, al año y pico, le explotó la tablita cambiaria y tuvo que ir al Fondo Monetario. Vemos cómo se le acabaron los dólares, tuvo que hacer un mega blanqueo, se gastó los dólares de ese mega blanqueo, empezó a recibir los de la super cosecha de este año, se los gastó también, fue al Fondo Monetario, se lo está empezando a gastar y ahora ya se está endeudando con bancos a través de repos que son a tasas usurarias. Entonces, esto es más acelerado que los 90, es muy acelerado el proceso de deterioro y con un tipo inestable al frente, el proceso se hace más inestable todavía. Por eso creo que están orejeando algunos de los dueños.
porque ven que llegaron lejos en esa embestida de la lucha de clases que ya hace 20 años Warren Buffett dijo, mi clase está ganando, pero que a la vez, bueno, ven frágil, porque es frágil este modelo, es frágil este país que gasta dólares a lo pavo sin generarlos, y porque es frágil también esa dominación, en la cual cada uno de estos pequeños estallidos puede coligarse con otros y generar algo que efectivamente lo haga tambalear. ¿Querés un cierre? Eso Adelante. es todo. No, bueno, muchas muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, Beto. Gracias por venir. Gracias, gente.